tardes para todos. Quien les habla, la profesora Marlena Ditilio, y les estará acompañando en este primer periodo académico del 2025 en el área de Historia y Geografía Económica. En pantalla, pues cuentan con lo que es el plan de evaluación que vamos a abordar a lo largo de todo el trimestre. Primeramente, pues tenemos la unidad uno, la formación de la Venezuela colonial y la historia económica del petróleo, en el cual van a desarrollar una línea de tiempo. Importante destacar que la línea de tiempo debe estar referenciada a través de las normas APA. En el módulo número 2, la Organización Espacial del Territorio Venezolano a través de un ensayo, de igual manera cumpliendo la normativa APA. Y por último, la unidad número 3, los recursos por estado y la importancia del petróleo en el país. Es decir, cada recurso con lo que cuenta las 24 entidades de nuestro país, destacando posteriormente la importancia del petróleo en cada uno de los estados en los cuales pues contamos con reservas petroleras. Por último, se les refleja el proceso de nivelación, el cual pues es en la fecha correspondiente a las semanas que allí se le indican del mes de abril y tenemos que la nivelación es la elaboración de un ensayo de cualquiera de las unidades uno, 2 y 3, pues que ustedes por algún motivo no hayan podido pues entregar. Y ya con esto, si tienen alguna duda, alguna inquietud en relación al proceso de evaluación, pues me la hacen saber por los caminos regulares, en este caso, la plataforma. Bien, iniciamos entonces con la unidad uno, en el cual pues vamos a dar inicio a la Venezuela colonial. La Venezuela colonial se conoce como el periodo colonial a la etapa en la cual el territorio venezolano se encontraba en manos de extranjeros, en nuestro caso, de españoles, y que culminó con el proceso independentista. ¿Qué queremos decir con esto? Que este periodo llamado la Venezuela colonial, así como se les indica en la imagen en la que tienen allí, pues es la imagen de la Capitanía General de Venezuela, en la cual pues Venezuela se encontraba anexada a la corona española y que luego se producen unos movimientos independentistas en los cuales pues Venezuela se separa de la corona española y pasa a formar parte luego de lo que es la Gran Colombia. ¿Cuáles eran esas actividades que se desarrollaban en Venezuela durante la Venezuela colonial? La primera, la explotación perlífera. Esta fue la primera actividad económica desarrollada en el territorio venezolano en la isla de Cuba. Es decir, Venezuela, antes de iniciar su economía en todo lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria, pues centra su atención en la extracción de perlas en la zona del Mar Caribe. Aquí durante varios años los españoles se dedicaron a la extracción de perla, para lo cual esclavizaban a los aborígenes. Aquí tenemos que los españoles evidenciaron la riqueza perlífera que había en la porción del Mar Caribe que pertenecía al territorio para la época y esclavizaron a los aborígenes con el fin y propósito de extraer todas las perlas de el mar. Sin embargo, como fue un intenso trabajo de explotación continua, pues llevó a que en pocos años este recurso se agotara y por ende se dejó a un lado, teniendo presente de que a pesar de que fue la primera actividad económica que se desarrolló en nuestro país, pues no tuvo mucha duración. Luego tenemos la minería. La minería fue el mayor interés de los exploradores que llegaban al país en busca de oro y metales preciosos. Primeramente, pues se dieron cuenta que en varias zonas del territorio, pues había reservas en relación a distintos minerales.
específicamente pues en la región guayana, eh, desde que data el territorio venezolano, pues hay reservas de oro. Sin embargo, pues como vieron que había reserva de algunos minerales de gran importancia para la utilidad del ser humano, pues se interesaron en buscar oro y otros metales preciosos que fueran de mayor valor. Luego tenemos la ganadería. En relación a la ganadería, tenemos que los Welser, que eran unos banqueros alemanes, estos banqueros alemanes llegaron al país durante la Venezuela colonial con el propósito, pues, de buscar riqueza en nuestro territorio. Ellos gobernaron el país por más de 20 años y introdujeron las primeras reses al país provenientes de Santo Domingo, lo que ocasionó que años más tarde varias ciudades se dedicaran a la cría de ganado. Por ejemplo, la región de los Llanos y Guayana. Aquí vemos que durante la colonia, pues al momento de que los jueces eh, incorporaran a nuestro territorio lo que eran algunas cabezas de ganado, pues esto llevó a que desde ese momento el territorio, la región, perdón, de los llanos, pues se dedicara a esta actividad económica. Específicamente, se designa a lo que es la región de los llanos como una región ganadera, debido a que sus suelos, pues, no son suelos aptos para la labor agrícola de manera general. Muchos de sus suelos son arenosos, son suelos pobres, y esto lleva a que, pues, Venezuela se centrara en que ese tipo de suelo, pues, pudiese ser utilizado para la labor ganadera. Luego se dieron cuenta que efectivamente beneficiaba lo que era el pastoreo y la cría de ganado y de distintas especies animales. Luego tenemos la agricultura. La agricultura durante el periodo alcanzó un gran desarrollo debido a que los indígenas y negros africanos tenían tradición agrícola. Es importante destacar que durante la época colonial, pues los habitantes de nuestro país eran grupos indígenas y negros africanos que trajeron a este territorio con el propósito de esclavizar. Los suelos eran muy variados, fértiles y de fácil adaptación a cultivos como el café, el trigo y la caña de azúcar. Se dieron cuenta que nuestros suelos permiten la cosecha de distintos rubros agrícolas. Específicamente se dieron cuenta que en gran parte del país pudiesen cosechar trigo y que el cultivo del café se daba muy bien en muchos lugares de la región andina y de otros estados del país. Los cultivos de mayor desarrollo fueron, tenemos el tabaco, el cacao y el café. El tabaco es el primer producto colonial cultivado en gran proporción para la explotación y luego fue desplazado por el cacao. Este fue el primer cultivo eh, de explotación y también se le da un una importancia bastante considerable, ya que pues, fue cultivado a gran escala. Luego tenemos de que este pues, fue desplazado por el cacao. El cacao fue un cultivo de gran importancia para el desarrollo de la economía colonial y que el cacao venezolano gozó de gran prestigio y demanda. En Europa era considerado el de máxima calidad. El cultivo del cacao, a lo largo de la historia, el cacao venezolano, siempre ha sido considerado a nivel mundial uno de los mejores cacaos del mundo. Aquí, pues, se evidenció de que fue el cultivo de mayor relevancia durante la economía colonial. Este cacao, pues, fue con fines de exportación, tanto durante la Venezuela colonial como los periodos posteriores a esta en la historia de nuestro país. Luego tenemos el café. Su explotación se extendió rápidamente por la provincia y logró desplazar la producción del cacao. ¿Qué ocurría aquí?
que el cacao, como pueden ver en las imágenes, los que conocen un cacao, pues es un rubro el cual posee cierta humedad. Esto llevó a que mucha de la pérdida, que hubiese mucha pérdida de este rubro agrícola por pues las carencias y condiciones en las cuales se vivían para la época. No tenían los avances con los cuales contamos hoy en día. Entonces, el que el café desplaza al cacao debido a que era mucho más fácil de manejar y conservar su, en este caso, lo que era el cacao, conservar su rubro agrícola. Los tipos de cultura que se desarrollaron durante la Venezuela colonial. Es importante destacar que pues, las actividades agrícolas para la época se realizaban de manera muy rudimentaria. Esto lleva a que se dieran dos tipos de agricultura. La agricultura de subsistencia se realizó con los mismos métodos tradicionales empleados por los indígenas, que era el conuco. ¿Qué eran los conucos? Los conucos eran espacios de terreno, extensiones de tierra pequeñas que se encontraban muchas veces allí en los mismos hogares en los cuales habitaban los indígenas y estos espacios pequeños pues se cultivaban ciertos productos agrícolas. Por eso se menciona de que la producción era limitada al consumo local o familiar, es decir, no se hacía a gran escala. Los cultivos más representativos eran la papa, la yuca, el cumo, el maíz y algunas hortalizas. Esto nos da a entender de que la agricultura de subsistencia era un tipo de agricultura muy limitada, es decir, era a pequeña escala y en espacios pequeños. Luego tenemos la agricultura de hacienda y de plantación que se practicó en latifundios, que son grandes extensiones de tierra de las clases sociales altas que habían para la época y tenía una productividad mayor. Este tipo de cosecha pues era dirigida al mercado interno y externo de la provincia. Es decir, se buscaba de que esto cubriera la demanda de la población de la localidad, no solamente para consumo familiar, sino que esta sí ya era a mayor escala. Luego tenemos el intercambio comercial durante la colonia. Este se realizaba mediante barcos pertenecientes a la corona española que llegaban al puerto de La Guaira. El puerto de La Guaira, pues a lo largo de la historia de nuestro país, ha sido un puerto de mayor relevancia en Venezuela que permite lo que es el intercambio comercial, tanto de importación como de exportación. De Europa se traían artículos de lujo como telas, pinos, herramientas, entre otros. Es decir, ingresaban al país elementos con los cuales no contábamos. Y también ha sido a lo largo de la historia, pues, ese camino, ese medio por el cual pues exportamos rubros de distintos procesos. Tenemos ahora la sociedad colonial. Ya hablamos un poco sobre la economía, sobre la Capitanía General de Venezuela y ahora nos vamos con la sociedad colonial. Eh, Primero, tenemos que en la cúspide de las clases sociales se encontraban los blancos peninsulares. Lo conformaban los españoles recién llegados a América y ejercían cargos políticos y administrativos de gran importancia. Es decir, era una clase social relevante que se encargaba también de cargos políticos y administrativos. Por ende, pues se convierte en una clase social más alta. Luego tenemos los blancos criollos. Simón Bolívar, pues pertenecía, como ya conocemos por cultura general, pertenecía y su familia a los blancos criollos. Eran nacidos en América y heredaron grandes posesiones de tierra y eran propietarios de los esclavos. Era un grupo social muy poderoso económicamente. En este caso, eran nacidos en el continente americano, a diferencia de los blancos peninsulares, que venían de España. Aquí, pues era una clase social también bastante alta, muy poderosa económicamente, y la mayor parte del latifundio y de las grandes extensiones de tierra eran propiedad de los blancos criollos. Luego tenemos los blancos de orilla, conformados por el grupo que poseía grandes bienes de fortuna. Ocupaban cargos públicos de menor importancia y se dedicaban a oficios artesanales y pequeños comercios.
Esto era como la clase social media de la época, en la cual pues tenían algunos bienes y trabajaban a nivel político y gubernamental, pero no en altos mandos. También algunos de ellos tenían sus propios talleres de manera artesanal y pequeños comercios que podía aportar a lo que era la sociedad. Los indios constituían la población autóctona reducida como consecuencia del proceso de conquista. En este caso, tenemos que los indios eran esos habitantes que a través del proceso de conquista, pues habitaban los territorios. Luego tenemos los mestizos, que formaban un grupo relativamente pequeño. Vivían en zonas marginales y se dedicaron a la agricultura y la artesanía. En este caso, pues era un grupo pequeño que, como ya conocemos, los mestizos fueron la unión de los blancos con algunos esclavos. Vivían en zonas marginales y ellos se dedicaban a la agricultura y algunas artesanías, pero de manera muy rudimentaria. Luego tenemos los negros, que ocupaban la última posición de la sociedad colonial, es decir, era la clase social más baja. Eran explotados por los amos terratenientes, por los blancos peninsulares, por los blancos criollos y consideraban a los negros como esclavos. Estos eran esclavos tanto de los blancos peninsulares como de los blancos criollos. Y la mano de obra negra fue la base de la economía colonial. En este caso, quien sacó a flote la economía colonial fueron los negros esclavos. Algunos de ellos eran indígenas del territorio venezolano y otros, pues, eran negros africanos, donde su mano de obra, pues, era bastante importante. Luego tenemos el proceso petrolero. Ya vemos cómo para nuestro país, el proceso de la conquista se da cuando pertenecíamos a la corona española, luego pasamos a lo que es la Gran Colombia, el gran sueño de Simón Bolívar, donde la Gran Colombia estaba conformada por los países que soñaba Bolívar unir, y luego a través de distintos procesos independentistas, pues Venezuela pasa a convertirse en el año 1830 como nación independiente. Esto llevó a que pues Venezuela comenzara este proceso económico a través del cual pues iba a subsistir y se iba a basar su economía. Vemos que a lo largo de la historia pues Venezuela siempre ha desarrollado rubros agrícolas de importancia a nivel económico y de igual manera pues se observa cómo los, eh, los procesos económicos fueron cambiando. Aquí iniciamos el periodo de 1830 como la Venezuela independiente a través de rubros agrícolas de gran relevancia en el país, en el cual el cacao y el café se convierten en rubros de gran relevancia. Posteriormente a esto, pues se le fueron adicionando algunos textiles, el algodón, algunas oleaginosas y legumbres que fueron también relevantes. Los cueros, los textiles que también comenzaron a ser un proceso importante a nivel de exportación y ya luego pasado algunas décadas y algunos periodos de la Venezuela independiente, el petróleo comienza a tener un elemento, a ser un elemento sumamente indispensable en la economía de Venezuela. Aquí entonces vemos cómo el petróleo se convierte en un elemento indispensable en la economía del país y en el cual, pues, hasta la actualidad se ha vuelto un país monoproductor en el cual se centra solo en la actividad petrolera. ¿Y qué es el petróleo? El petróleo es uno de los recursos naturales no renovables más utilizados en el mundo y es usado para la producción de combustible para automóviles, aviones, entre otros. Aquí tenemos que
es de gran utilidad para lo que es la sociedad. De igual forma, se usa en la fabricación de productos con jabones industriales, envases de plástico, lubricantes para vehículos. Y el petróleo puede adquirir diferentes colores como verde, amarillo, rojo, marrón y es de sustancia espesa y insoluble en el agua. Aquí, entonces, tenemos que el petróleo, para beneficio de la sociedad, se ha vuelto un recurso sumamente indispensable para las distintas áreas en las que el ser humano pues, se desenvuelve en su vida cotidiana. ¿Cómo se clasifica el petróleo? El petróleo se clasifica en liviano, mediano, pesado y extrapesado. Cada uno de ellos con unos usos específicos, una densidad específica que le da pues ese empujoncito a cada uno de los derivados y usos que se le dan al petróleo. ¿Cómo se origina el petróleo? Tenemos tres teorías que basan lo que es el origen del petróleo. La primera, la teoría orgánica, que considera que el petróleo proviene de depósitos de restos de plantas y animales acumulados por millones de años. En este caso, pues es la teoría más aceptada en la actualidad, en la cual, pues, estos depósitos y restos de plantas se fueron acumulando por miles de millones de años y a partir de ello, pues, sometido a gases a altas temperaturas, pues, fueron formándose los distintos depósitos petroleros. Luego tenemos la teoría del carbón, que considera que proviene de yacimientos de este mineral durante largos periodos de años, no involucra ningún resto de animal ni de planta, sino solo de carbón. Y la teoría inorgánica que se contrapone a las dos anteriores, la cual considera que proviene de reacciones químicas que no involucra la materia ni animal ni vegetal. En este caso, pues tenemos que aquí solo plantea de que a través de reacciones químicas en el interior de la corteza, pues comienzan a formarse los depósitos y yacimientos petroleros. Y a propósito, yacimientos. ¿Qué es un yacimiento? Son zonas en la cual el petróleo se acumula de forma natural a grandes profundidades bajo el subsuelo marino o terrestre. Para que exista dicha acumulación, es necesario elementos como la roca madre, la roca reservorio y la roca sello. En este caso, ahí tenemos una de las imágenes en la cual pues, tenemos la superficie terrestre y se nos muestra el suelo, el subsuelo marino y se indica que a grandes profundidades pues comienzan a formarse depósitos petroleros. La roca madre, la roca reservorio y la roca sello se encuentran a grandes profundidades, no tienen acceso a ningún tipo de fluido. En una se forma el petróleo, en la otra la protege y allí pues se va formando el petróleo sin ningún tipo de contacto con el exterior ni fluidos. El petróleo en Venezuela se encuentra en casi todo el territorio nacional. Su formación, perdón, se explica con las ideas de la teoría orgánica. Aquí tenemos de que en la mayor parte del territorio nacional contamos con reservas de petróleo. Y como se indicó hace un momento, la teoría orgánica es la teoría mayormente aceptada en el país, en relación al origen del petróleo. Después de haberse formado el estudio guayanés en el Precámbrico, que es la zona más antigua de nuestro país, el mar invadió varias veces el territorio venezolano, lo que ocasionó depósitos de sedimentos marinos y restos de materia orgánica. De esta manera, pues se adapta un poco a lo que es la teoría orgánica, en la cual el mar, a través de invasiones y regresiones, pues arrastró material y sedimentos y se fueron compactando, cementando, y a partir de allí, pues se fueron formando yacimientos petroleros. En relación a las reservas son estos lugares donde, en los cuales, pues, contamos con petróleo. Las reservas se clasifican en reservas probables, posibles y probadas. Las reservas probables son las que se cree, son las que se cree que hay en algunas partes no perforadas.
En este caso tenemos de que para nosotros poder extraer el petróleo, primero es la exploración, luego la explotación, perforación, perdón, explotación y refinación del petróleo. En este caso, las probables son las que por algún motivo creemos que en esa zona puede existir petróleo por algunas evidencias a nivel físico que podamos evidenciar, pero no han sido perforadas. Es decir, sin perforación no podemos comprobar si hay o no hay petróleo. Luego tenemos las reservas posibles, que son las que se cree que puede haber en áreas perforadas. Es decir, ya perforamos y seguimos con evidencia de que hay petróleo. Entonces, aquí ya nos acercamos un poco más a encontrar petróleo. Y las probadas son las que ya han sido probadas por medio de la perforación. Es decir, ya se perforó y ya pudimos extraer petróleo de allí para poder pasarlo a su proceso de refinación y darle el uso y el fin al recurso petrolero, ya sea a través de su refinación, algún derivado. ¿Cuántas petrolíferas en Venezuela? Primeramente tenemos la cuenca del lago de Maracaibo, su evolución, la evolución de esta cuenca se ha visto afectada por medio de una serie de invasiones y regresiones del mar que fueron fundamentales para la sedimentación, es decir, todo el proceso petrolero que les acabo de mencionar a través de invasiones y regresiones, pues en la roca madre se generó el hidrocarburo. Luego tenemos la cuenca de la Venezuela Oriental. El inicio de esta cuenca fue hace 350 millones de años, donde ocurrieron por separado tres momentos importantes de sedimentación. En este caso, pues a través de esos 350 millones de años, estos momentos de sedimentación fueron creando grandes reservas petroleras y de hidrocarburos que llevaron a darle una importancia de vida a esta cuenca. Luego tenemos la cuenca de Barinas Apure. Esta se desarrolló, esta cuenca comenzó hace 100 millones de años y a través de ella, pues también se han explorado y explotado grandes reservas de petróleo. La cuenca de Falcón es al igual que las cuencas mencionadas, que se formaron por el ir y venir de las aguas, de las elevaciones y erosiones de tierra en depósitos de sedimentos. Es decir, igual que la cuenca del lago de Maracaibo y las demás que se formaron a través de sedimentos. En relación un poco a la historia del petróleo en Venezuela, nos dice que se inicia esta historia a partir del año 1875 en la hacienda La Altitrana, específicamente en el estado Táchira, en el municipio Junín, y a través de la primera empresa, la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, a través de Manuel Antonio Pulido, pues se consigue petróleo en nuestro país y la primera refinería de sus derivados, el queroseno, que fue de gran utilidad para la época. Fue el primer derivado que a través de la refinería, pues no refinerías como las que contamos hoy en día, pero sí procesando un poco el petróleo. Ya para el año 1810 se perforan los primeros pozos petroleros en Venezuela, pero no se da de una manera muy fácil, ya que primero se establecen nuevas leyes con respecto a la aparición del petróleo en Venezuela y Venezuela para el momento no contaba con los recursos para lo que debía hacer en su proceso de exploración, explotación y refinación del petróleo y decide realizar concesiones petroleras a empresas extranjeras con el fin de poder realizar todo el proceso que requiere el petróleo a través de estas concesiones. Una parte era para la empresa extranjera y otra para el Estado venezolano. Ya para 1935, Venezuela comienza a ser uno de los mayores países exportadores de petróleo con grandes riquezas y reservas petroleras. Para el año 1976 se nacionaliza el petróleo en Venezuela y comienzan a descubrir nuevos yacimientos petroleros en el país.
Vemos entonces que el proceso económico de Venezuela, desde la Venezuela colonial hasta lo que es la aparición del petróleo en nuestro país, ha sido un proceso bastante complejo, en el cual, pues, Venezuela ha ido evolucionando a nivel económico. Sin embargo, ya desde la aparición del petróleo, ha minimizado algunos de los elementos en los cuales pudiese tener también beneficios a nivel económico. Sin embargo, se ha convertido en un país monoproductor de petróleo, sin dedicarle un poco de atención a lo que es otros rubros de los cuales Venezuela puede mejorar a nivel económico. Bien, aquí esto fue todo por el día de hoy. Espero y tengan una feliz tarde, poderles encontrar en el segundo encuentro y que me acompañen en el intercambio de conocimientos, experiencias en lo que es la unidad curricular de Historia y Geografía Económica a través de el proceso de tecnoformación en la universidad o también de manera presencial. Entonces, invitarlos a que me acompañen en un próximo encuentro y que tengan una feliz tarde.